Hola, muy buenos días. Hoy no os quiero hablar en concreto de un versículo, sino de un hombre que, que el Señor ha traído hace unas semanas, una persona que está en la Biblia y que ha marcado mucho la diferencia. Y esa persona es Juan el Bautista. Este hombre vino a la tierra ya anteriormente dicho por Dios que iba a venir, y al padre de él se le profetizó, Dios le dijo que iba a tener un hijo, su mujer Elizabeth, y le iba a poner por nombre Juan. Ya estaba diseñado, seleccionado antes de nacer. Nació, creció, empezó a predicar el Evangelio, a bautizar en el nombre de Jesús. Después fue encarcelado por el mismo motivo, por predicar el Evangelio, y finalmente lo mataron, lo asesinaron. Y ha tenido una vida intensa, una vida diferente a la que podemos tener nosotros. Ha tenido una vida muy especial y me gustaría marcar varios puntos. Uno de los puntos de Juan el Bautista, en Mateo, Lucas, en los evangelios podemos encontrar parte de la vida de Juan, pero el carácter de Juan. Juan era un hombre duro, era un hombre que no tenía sensibilidad, era un hombre brusco, era un hombre muy déspota a lo mejor a la hora de hablar, o parecía. Era un hombre que no tenía formas muy buenas, vaya. Y la forma que él tenía de predicar era con el pecado de cada uno de ellos. Se le decía: tú tal pecado haces, arrepiéntete. Cuando bautizaba en el nombre de Jesús, no decía: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ahora estás bautizado. No. Decía: entregar vuestros pecados bajo el agua. Él era un hombre que predicaba con el pecado. Algo que me sorprende es que los saduceos y fariseos, ellos esperaban al libertador, pero antes del libertador esperaban a quien preparara el camino. El profeta Isaías, mucho tiempo antes, profetizó que vendría alguien que anunciaría que Jesús estaba a punto de venir a la tierra. Y claro, los fariseos esperaban a un estudiado, esperaban a un universitario, esperaba a alguien que tuviera mejores formas, esperaba a un hombre entendido, a un hombre culto. En cambio, los políticos de aquel tiempo, los jueces de aquel tiempo, esperaban a un hombre, pues que hablara manso, que hablara suavecito, que hablara de una manera menos directa. Pero vino Juan. Y les decía: tú estás pecando en esto, en esto, en esto, en esto y en lo otro. Y tú estás haciendo ese pecado. Y tú, rey, no tienes que estar casado con esa mujer, porque no te conviene. Y el rey lo metió a la cárcel. Aún en la cárcel, Juan el Bautista, cuando se entera de que Jesús ya ha venido a este mundo y que no es cualquiera, que es su primo de nacimiento, manda a sus discípulos a ver qué realmente es lo que está haciendo Jesús, si realmente es quien él ha estado predicando. Y la mujer del rey, y el rey lo manda a matar. Y directamente le corta la cabeza, se la pone la cabeza en un plato y se la entrega al rey. Este es el principio y el fin de Juan el Bautista. Hay varias cosas que marcan la diferencia en predicar el Evangelio hoy. Y es que Juan el Bautista
estaba predicando un evangelio no escrito. Estaba predicando a un Dios, a un Jesús que no había nacido, que no había hecho milagros, que no había sanado muertos, que no había sanado lepra, que no había sanado enfermedades, que no había liberado demonios. Estaba anunciando que vendría un libertador a rescatar tu alma y mi alma sin haberse pasado. Al día de hoy nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, donde está especificado la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, el ministerio de 3 años que tuvo, las sanidades, los milagros, todo lo que hizo. Pero Juan el Bautista nos marca goles. Juan el Bautista vivió exclusivamente para predicar un evangelio que él todavía no conocía. Yo diría que Juan el Bautista no solo era evangelista, él era profeta, él escuchaba la voz de Dios, él escuchaba qué es lo que Dios tenía que decir. Y Juan el Bautista no perdió el tiempo. Aun en la mala decisión que tuvo el rey de meterlo en la cárcel, en el mal momento, en la mala situación que él pasaba, él no desfalleció. En el peor momento que tú estás pasando, saca fuerzas y predica el evangelio. Dios te va a dar el mejor regalo que un hijo de Dios puede tener aparte de la salvación, y es poder hablar de Cristo a otros. Así que yo en esta mañana te animo para que avances en el reino de Dios, hablando a tiempo y afuera de tiempo. Y voy a terminar con un versículo que dijo, eran palabras textuales de Juan el Bautista. Dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Estas palabras similares también las han dicho otros personajes de la Biblia. Pero estas palabras de Juan lo que hace entender es que era un hombre humilde. Juan también sabía que el profeta Isaías hacía muchos años había hablado de él. Y eso no le impidió seguir siendo humilde. Nunca se levantó y dijo, que yo soy el escogido, que a mí Isaías ya me había profetizado, y se le subió. Piensa hoy, ¿se nos ha subido algo a la cabeza? ¿Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer? Hoy es una palabra de reflexión. Que Dios en esta mañana te multiplique las fuerzas y que te bendiga a ti y a tu familia en gran manera.